Roma, 1860. El ocaso del poder papal y el inicio de Italia. Las murallas antiguas presencian el estruendo de una nación que busca su libertad. Entre estas calles, el pueblo romano eligió entre la tradición y el progreso. El pasado imperial resurge para cimentar la identidad de una Italia unificada hoy. Reconstruimos la historia con inteligencia artificial para entender nuestro presente más profundo. En 1860, Roma se encontraba en el centro de una transformación que marcaría para siempre el destino de Italia. Una ciudad dividida entre su pasado imperial y papal, sus estrechas calles fueron testigo del choque entre tradición y revolución. En este video, utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas, mapas y grabados históricos de la época, cambiando las perspectivas, alterando los ángulos de cámara y recorriendo estas escenas de maneras que sus artistas originales jamás imaginaron. El objetivo no es solo observar el pasado, sino recorrerlo, recorrer Roma tal como era durante esos años cruciales e imaginar cómo habría sido estar allí durante los últimos días de los estados pontificios. Si se queda hasta el final, compararemos estos mismos lugares con su aspecto actual para ver cómo ha cambiado el tiempo y qué permanece. Antes de pasear por las calles de la Roma papal, es esencial comprender cómo comenzó esta historia. La ciudad que conocemos había sido moldeada por siglos de poder temporal de la Iglesia, pero en 1860, vientos de cambio soplaban en la península itálica. Garibaldi había conquistado el sur, el reino de Cerdeña expandía su dominio y Roma seguía siendo el último bastión de un mundo en extinción. Las murallas aurelianas aún marcaban los límites de la ciudad, mucho más pequeña que la metrópolis en la que se convertiría, mientras que la población vivía bajo la autoridad directa del Papa Pío IX. Este grabado muestra la Basílica de San Pedro vista desde la orilla derecha del Tíber. La cúpula de Miguel Ángel dominaba el paisaje urbano, símbolo del poder espiritual que Roma ejercía sobre el mundo católico. Alrededor de la basílica, el pueblo conservaba su carácter medieval, con calles estrechas y edificios bajos que contrastaban con la majestuosidad de la arquitectura papal. Para los peregrinos de toda Europa, esta vista representaba el corazón de la cristiandad, pero también el centro de un poder temporal que muchos consideraban anacrónico en una época de unificación nacional. El castillo de Sant'Angelo se alzaba en las cercanías como un silencioso guardián del Vaticano. Originalmente construido como mausoleo para el emperador Adriano, se había transformado en fortaleza y prisión papal. En 1860, sus muros albergaban no solo a soldados papales, sino también a presos políticos, muchos de ellos partidarios de la unificación italiana. El pasadizo secreto que conectaba el castillo con el Vaticano simbolizaba la naturaleza defensiva de un papado rodeado de fuerzas que buscaban transformar radicalmente la península. Al entrar en el centro histórico, llegamos a la Piazza Navona, que conservaba su forma elíptica heredada del antiguo circo de Domiciano.
La plaza bullía con la vida cotidiana, los mercados y los festivales, pero también servía de escenario para demostraciones del poder papal. La fuente de los 4 ríos de Bernini dominaba el centro. Sus figuras alegóricas representaban continentes bajo la influencia católica, una declaración visual de la universalidad de la Iglesia en una época en que su poder temporal se cuestionaba. Comerciantes, artistas y ciudadanos romanos circulaban por la plaza, muchos ajenos a las fuerzas históricas que se preparaban para transformar su ciudad. Unos metros más adelante, el Panteón se alzaba como testigo silencioso de 2 milenios de historia romana. Originalmente dedicado a todos los dioses olímpicos, se había convertido en una iglesia cristiana, simbolizando la transformación religiosa de Roma. En 1860, su cúpula aún impresionaba a los visitantes, pero también servía como recordatorio de un pasado imperial que muchos italianos buscaban revivir mediante la unificación nacional. El óculo del techo permitía que la luz natural iluminara el interior, creando una atmósfera que inspiraba tanto la devoción religiosa como la reflexión sobre el peso de la historia. Ascendiendo hacia el Capitolio, encontramos la escalera diseñada por Miguel Ángel, que conducía a la plaza donde antiguamente funcionaba el gobierno municipal romano. En la década de 1860, esta zona representaba una curiosa superposición de autoridades, donde el poder papal coexistía con las tradiciones administrativas locales. Las estatuas ecuestres de Marco Aurelio y los palacios circundantes evocaban recuerdos de grandeza imperial, pero también planteaban interrogantes sobre el futuro político de una ciudad dividida entre la lealtad al Papa y las aspiraciones nacionalistas. Al descender por los foros imperiales, caminamos entre ruinas que narraban la historia del mayor imperio de la antigüedad. Columnas rotas, arcos parcialmente destruidos y cimientos expuestos creaban un escenario melancólico, pero a la vez inspirador para quienes soñaban con una nueva unidad italiana. En 1860, estas ruinas no eran meros restos arqueológicos, sino símbolos políticos utilizados por diferentes facciones. Para los nacionalistas, representaban la grandeza que una Italia unificada podía recuperar, mientras que para los defensores del poder papal, servían como recordatorio de la fugacidad de los imperios terrenales. El Coliseo se alzaba como un centinela del tiempo, con sus arcadas erosionadas, narrando historias de gloria y decadencia. En 1860, el anfiteatro servía como un recordatorio tangible del poder que Roma ejerció sobre el mundo conocido. La vegetación crecía entre sus piedras y ocasionalmente los pastores traían sus rebaños a pastar en su arena, creando un poético contraste entre la grandeza antigua y la vida pastoral contemporánea. Para los visitantes de la época, especialmente aquellos influenciados por el romanticismo, estas ruinas representaban tanto la melancolía de la transitoriedad como el potencial de renovación nacional. Siguiendo la Vía Apia Antica, caminamos sobre las piedras que habían soportado los pasos de legionarios, comerciantes y peregrinos durante siglos. Esta vía, que conectaba Roma con el sur de Italia, conservaba su importancia estratégica incluso en 1860. Altos cipreses bordeaban el camino, creando una atmósfera solemne, interrumpida solo por el ocasional sonido de los carros que transportaban mercancías entre ciudades. Las catacumbas subterráneas, a lo largo de la vía, servían como recordatorios de los primeros cristianos, estableciendo una conexión histórica entre la Roma imperial y la Roma papal, que aún gobernaba la ciudad. Al regresar al centro de la ciudad, Campo de Fiori exhibía su doble carácter, mercado matutino y lugar de ejecuciones públicas. Durante el día, los comerciantes vendían productos frescos de la campiña romana, creando un ambiente animado de comercio y sociabilidad.
pero la estatua de Giordano Bruno, erigida posteriormente, recordaría a la gente el lado oscuro de este espacio donde la Inquisición había quemado a herejes. En la década de 1860, estas tensiones entre modernidad y tradición, tolerancia y ortodoxia, impregnaban la vida cotidiana romana de maneras no siempre explícitas. La iglesia de Sant'Andrea de la Valle destacaba por su imponente fachada barroca, representando la arquitectura de la Contrarreforma que había moldeado el paisaje urbano romano. Sus frescos interiores narraban historias de santos y mártires, reforzando la identidad católica de la ciudad en una época de creciente presión secularizadora. Para los fieles que asistían a sus misas, la iglesia ofrecía continuidad espiritual, pero para los observadores políticos simbolizaba la resistencia eclesiástica a las transformaciones que azotaban la península itálica. Cruzando el puente de Sant'Angelo, adornado con los ángeles barrocos de Bernini, cruzamos el Tíber hacia el corazón del poder papal. Las esculturas angelicales parecían observar a los transeúntes con expresiones que mezclaban serenidad y melancolía, como si presentieran los cambios inminentes. En 1860, este puente conectaba no solo dos orillas del río, sino también dos mundos, la Roma secular y la Roma eclesiástica. Soldados suizos de la Guardia Papal patrullaban regularmente este paso, simbolizando la necesidad de protección militar para un poder espiritual. Trastevere conservó su carácter obrero, con sus estrechas calles que albergaban a artesanos, obreros y familias que vivían modestamente a la sombra del Vaticano. La iglesia de Santa María en Trastevere, con sus mosaicos medievales, sirvió como centro espiritual de esta comunidad que se mantuvo en gran medida fiel al Papa. Las tabernas locales bullían de conversaciones en dialecto romano, donde la política y la religión se mezclaban con naturalidad. Esta era una Roma más íntima, alejada de los grandes monumentos, donde las consecuencias de las transformaciones políticas se sentirían de forma más directa y personal. Subiendo el monte Janículo, alcanzamos un punto elevado que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Desde este punto estratégico, era posible contemplar la extensión de los dominios papales dentro de las murallas aurelianas, pero también visualizar el territorio que se extendía más allá, donde otras fuerzas políticas ejercían influencia. En 1860, esta colina fue testigo de reuniones clandestinas de conspiradores republicanos y de simpatizantes de la unificación italiana. La densa vegetación ofrecía la discreción necesaria para discusiones que podían resultar en prisión o exilio. Villa Giulia, una de las residencias de verano papales, ejemplificó el refinamiento cultural que mantuvo la corte papal incluso en tiempos de incertidumbre política. Sus jardines renacentistas y colecciones de arte demostraron la continuidad de un mecenazgo que había caracterizado al papado durante siglos. En la década de 1860, estas propiedades representaban no solo riqueza acumulada, sino también objetivos potenciales para las reformas sociales propuestas por los movimientos liberales que cuestionaban la concentración de tierras y recursos en manos de la Iglesia. Las murallas aurelianas rodeaban la ciudad como un abrazo protector del pasado. Sus antiguas piedras definían no solo un espacio físico, sino también una identidad política específica. Construidas en el siglo III, para defender a Roma de las invasiones bárbaras, para 1860 servían para separar los estados pontificios del mundo exterior cada vez más secular. Los guardias papales controlaban las puertas principales, revisando documentos y mercancías, manteniendo un aislamiento que muchos consideraban anacrónico. Caminando por estas fortificaciones se podía sentir el peso de la historia, pero también la fragilidad de un poder temporal rodeado de fuerzas transformadoras.
La Porta del Popolo marcaba una de las principales entradas a la ciudad, dando la bienvenida a los viajeros que llegaban por la vía Flaminia desde el norte. Esta puerta fue testigo de la llegada de peregrinos, diplomáticos, comerciantes y también de ideas que poco a poco socavaron el aislamiento romano. En 1860, cruzar este umbral significaba adentrarse en un territorio donde las leyes, la moneda y la autoridad diferían del resto de la península itálica. La plaza adyacente, con su obelisco egipcio y sus iglesias gemelas, ofrecía a los recién llegados una demostración inmediata de la grandeza papal, pero también de la complejidad histórica de una ciudad que acumulaba capas de civilizaciones. Villa Borghese se extendía como un oasis verde dentro de la ciudad amurallada, con sus cuidados jardines que ofrecían refugio de la densidad urbana del centro histórico. La familia Borghese, tradicionalmente vinculada al papado a través del Papa Pablo V, mantenía esta propiedad como ejemplo del refinamiento aristocrático romano. En la década de 1860, estas tierras representaban no solo la riqueza territorial, sino también un estilo de vida amenazado por las transformaciones políticas. Pasear por la villa permitía la contemplación estética, pero también la reflexión sobre el futuro de una clase social cuyos privilegios dependían del mantenimiento del statu quo. De regreso a las inmediaciones del Vaticano, Borgo Pío conservó su carácter de barrio eclesiástico, habitado por clérigos, funcionarios papales y comerciantes que dependían de la economía generada por la corte pontificia. Sus estrechas calles resonaban con conversaciones en latín, italiano y diversas lenguas europeas, reflejando la universalidad de la Iglesia Católica. En 1860, este distrito vivía en un ambiente de creciente tensión, donde las lealtades tradicionales se mezclaban con la incertidumbre sobre el futuro. Tiendas de objetos religiosos, librerías especializadas en textos sagrados y casas de huéspedes para peregrinos crearon una economía particular que se vería profundamente afectada por los cambios políticos inminentes. La Vía del Corso se extendía como arteria principal de la vida social romana, conectando la Piazza del Popolo con el casco antiguo mediante una sucesión de palacios nobles y establecimientos comerciales. En la década de 1860, esta vía fue testigo del ritual diario de la Passeggiata, donde las diferentes clases sociales se reunían en un teatro urbano informal. Los carruajes aristocráticos compartían espacio con los peatones comunes, creando una mezcla social controlada que caracterizaba a la Roma papal. Las fachadas de los palacios exhibían escudos de armas de familias que habían servido a la iglesia durante generaciones, pero también albergaban salones donde se discutían discretamente las transformaciones políticas de la península. El Palacio de Justicia, que se construiría posteriormente, aún no existía, por lo que la administración de justicia papal se encontraba dispersa en edificios más pequeños por toda la ciudad. En 1860, los tribunales eclesiásticos se ocupaban de asuntos que fusionaban el derecho canónico y el civil, creando un sistema legal particular que muchos reformistas consideraban obsoleto. Los juicios podían prolongarse durante años, dependiendo de la influencia familiar y eclesiástica, lo que ejemplificaba cómo el poder temporal de la Iglesia penetraba en aspectos íntimos de la vida cotidiana romana. Las termas de Caracalla permanecían como impresionantes ruinas en las afueras del sur de la ciudad. Sus bóvedas rotas ofrecían refugio ocasional a pastores y viajeros. En la década de 1860, estos vestigios de grandeza imperial sirvieron de inspiración romántica a artistas y escritores que visitaban Roma. La vegetación que crecía entre las antiguas piedras creaba una atmósfera melancólica que simbolizaba tanto la fugacidad de los imperios como el potencial de renacimiento. Para muchos nacionalistas italianos, estas ruinas representaban no solo el pasado,
sino también un futuro posible donde una Italia unificada podría recuperar su grandeza histórica. Caminando cerca de la Basílica de San Juan de Letrán, llegamos a la catedral oficial del Papa como obispo de Roma. Esta iglesia, más antigua que San Pedro, simbolizaba la autoridad episcopal local en contraste con el poder universal ejercido desde el Vaticano. En 1860, su importancia eclesiástica contrastaba con su ubicación relativamente periférica, cerca de las murallas aurelianas. El baptisterio adyacente, donde tradicionalmente se celebraban los bautismos papales, conservaba tradiciones que se remontaban a los primeros siglos cristianos, creando una continuidad histórica que la Iglesia utilizó para legitimar su poder temporal en tiempos de cambio. Las reliquias sagradas que se conservaban en sus altares atraían a peregrinos, pero también reforzaban la identidad católica de Roma en una época en la que las identidades nacionales competían con las lealtades religiosas. La Scala Santa, cerca de la basílica, recibía a los fieles que subían sus escalones de rodillas como muestra de devoción. Estas escaleras, supuestamente traídas de Jerusalén por la madre del emperador Constantino, representaban la conexión directa entre Roma y Tierra Santa. En 1860, esta práctica devocional contrastaba con el creciente racionalismo que influía en los intelectuales europeos, creando tensiones culturales que se manifestaron tanto en el ámbito político como en el religioso. Los observadores extranjeros comentaban con frecuencia estos contrastes entre tradición y modernidad que caracterizaban a la Roma papal. Antes de concluir nuestro recorrido por la Roma de la década de 1860, quiero detenerme un momento cerca de la Piazza Venezia, donde posteriormente se construiría el monumento a Víctor Manuel II. En 1860, este espacio aún conservaba su configuración medieval, dominado por los palacios cardenalicios y edificios menores que serían demolidos para dar paso al símbolo de una Italia unificada. La ausencia de este futuro monumento nos recuerda lo diferente que era la Roma papal de la capital nacional en la que se convertiría, una ciudad donde la autoridad espiritual prevalecía sobre las aspiraciones patrióticas. Caminando una última vez por las calles que conectan el Vaticano con el Capitolio, observamos cómo el año 1860 representa un momento de suspensión histórica. La ciudad mantenía estructuras sociales, económicas y políticas que habían evolucionado a lo largo de siglos, pero las presiones externas anunciaban transformaciones irreversibles. Los soldados franceses protegían al Papa. Las tropas piamontesas controlaban los territorios vecinos y dentro de las murallas aurelianas las opiniones se dividían entre tradición y modernidad. Esta Roma papal vivió sus últimos años sin saber que una década después se convertiría en la capital de una nación unificada. Ahora quiero traerlos al presente y mostrarles cómo se ven estos lugares hoy. Gracias por estar aquí y si tienen sugerencias para futuras ciudades históricas, compártanlas en los comentarios. Comparemos el pasado y el presente. El Vaticano conserva hoy su independencia política, pero como Estado soberano dentro de Roma, ya no como el centro de un territorio papal que se extendía por gran parte de la península. La Basílica de San Pedro sigue siendo imponente, pero su contexto ha cambiado por completo. La Vía della Conciliazione, construida en el siglo XX, creó una perspectiva monumental inexistente en la década de 1860, cuando el pueblo conservaba su íntimo carácter medieval. Las murallas aurelianas aún rodean gran parte del centro histórico, pero hoy definen zonas arqueológicas y turísticas, no fronteras políticas. Las puertas que controlaban la entrada y salida de viajeros ahora sirven como puntos de referencia históricos en medio del tráfico urbano moderno.
La Roma contemporánea se ha expandido mucho más allá de estos antiguos límites, incorporando la ciudad papal como el